Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con las manos arriba, eso! Buenas noches, bienvenidos al canal 11. ¿Cómo se encuentra ahora mismo? Quisiera preguntarle antes que nada, antes de empezar. ¿Ya comió, compañero? Ya ve que hace hambre a estas horitas, va. No, pues me presento, aquí su servidor Roberto Caleb Sánchez Chávez del grupo M2 y vengo a presentarle sobre el tema más interesante que va a haber en todo su día, créeme, en toda su noche, en toda su vida. Este tema trata sobre la neurociencia, sobre muchos psicólogos y neuropsicólogos. Y créame, de verdad, cuando le digo de verdad, que esto le va a interesar más que un partido de mis poderosísimos Tigres. O sea, para este nivel que yo le estoy diciendo, oiga, asegúrese de poner muchísima atención, porque ahora se la pasaré con mi compañera que tiene muchísima información. Yo solo quisiera agradecerle por ver este show, por ver este programa. Quisiera que por favor nos dé toda su atención posible. No queremos interrumpirlo para nada. Pero si está viendo esto comiendo, mucho provechito. Quiero que se me cuide mucho, oiga. Por favor, sigamos con mi compañera. Muchas gracias, Caleb. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre el concepto de las neurociencias del lenguaje, que es una disciplina algo joven, algo nueva, que no se hizo desde hace mucho tiempo como en otras disciplinas. Primeramente es la que estudia la organización del lenguaje en el cerebro. Así de sencillo, es lo más general, lo más completo, por así decirlo. Y pues bueno, trata de integrar diferentes disciplinas que investigan sobre el lenguaje y sus bases neurológicas. Lo usan mediante varios métodos, uno de ellos son las modernas técnicas de la neuroimagen. La neurociencia del lenguaje persigue los mismos objetivos que la neuropsicología clásica o la neurolingüística. Solo que aquí usamos diferentes métodos, muchas cosas cambian para investigar sobre eso. A segunda mitad del siglo XX, para poder para estudiar las bases de la neurología del lenguaje, se hizo mediante la autopsia, que era en pacientes afásicos que lo relacionaban esos trastornos, esas complicaciones del lenguaje, lo relacionaban con las regiones dañadas del cerebro. Gracias a las autopsias, a ese tipo de investigación, ese método de investigación más que nada, se creó se pudieron nombrar el papel, la función de las regiones del cerebro. En los años 70 es cuando fueron las primeras técnicas de la neuroimagen, que es relativamente poco, hablando de otras técnicas. Y eso facilitó la investigación de las afasias y las áreas cerebrales. Una disculpa. Los modelos son importantes para poder explorar la organización del lenguaje en el cerebro. Sin ellos no se pueden interpretar los datos de la neuroimagen. O sea, los modelos se crearon hace mucho, de hecho hasta se fueron modificando porque antes eran más sencillos, o sea, solo era hablar, escuchar y responder. Pero ahora ya se fueron haciendo más grandes, más detallados, y eso nos ayudó mucho para la neuroimagen. Porque sin ello no podríamos interpretar correctamente la neuroimagen, por así decirlo. Los tipos de trastornos afásicos que se pueden producir debido a las lesiones cerebrales son más variadas que lo que recoge la tipología clásica. Gracias a todo esto, toda esta investigación, toda esta tecnología nos hizo descubrir, investigar, saber, aprender más sobre las afasias, porque es mucho más que no poder escuchar, no poder entender. Bueno, eso sería todo por mi parte. Regresamos al estudio. Adelante, Clef. Pues como ve, compañero, a mí toda la información que nos acaba de dar la compañera se me hace algo súper interesante. Yo disfruto mucho ver ese tipo de información, la verdad. Y si me permite, yo le quisiera dar un dato, una opinión mía.
Yo quisiera opinar sobre que con la aportación de disciplinas tan diversas como la psicología lingüística, la neurología, la neuropsicología o la inteligencia artificial, la IA, como ya la conocen muchos de nosotros, que nos ayuda bastante, ChatGPT, Gemini, hay una infinidad de inteligencias artificiales que la verdad yo no las suelo usar. Yo no me gusta usarlas porque siento que se pierde el conocimiento que se nos requiere dar. El conocimiento se debe de dar, se debe leer, no todo no lo debe hacer la inteligencia. Pero me desvié del tema, disculpe, una disculpita, la verdad. Sí, pues la combinación de todas esas disciplinas con el objeto de conocer la organización del lenguaje, pues que a todos nos gustaría saber, le preguntamos a una IA de que, oye, ChatGPT, ¿por qué mis amigas se están comportando así? O sea, a mí me estresa mucho el no saber por qué se está comportando así, tal vez pasa algo en su casa. Yo le quisiera ayudar, pero no tengo los conocimientos aún. Y yo por eso estoy estudiando. Y por eso es muy deber estudiar, porque te debe de aprender. Y pues el lenguaje del que constituye el cerebro es lo que constituye la neurociencia del lenguaje, compañero. Y pues con este dato que les di, con mi sincera opinión, quisiera que mi compañera nos siga hablando más de este tema. Por favor, camarógrafo. Muy buenas tardes a todos, como siempre es un gusto tenerlos aquí y saludarlos una vez más. El día de hoy les voy a estar hablando sobre un tema muy importante, complementando un poquito a mis compañeros, sobre los antecedentes históricos con pacientes con afasia. Muy importante sobre todo, porque pues de aquí se basa el área de Broca, el área de Wernicke y muchas más. Pero te voy a estar hablando un poco de Paul Broca. ¿Quién fue él? Bueno, él fue un cirujano y anatomista francés. Él hizo su descubrimiento con un paciente muy famoso apodado Tan, porque tal era la única sílaba que él podía pronunciar. Él sí comprendía todo lo que le decían, mas no podía decir más palabras con fluidez. Bueno, luego tenemos en 1874 a Karl Wernicke, que él hizo descubrimiento con dos pacientes, también con trastornos de lenguaje. Ellos hablaban con fluidez, pero no comprendían lo que se les decía. O sea, ellos te podían decir cualquier cosa, pero no les iba a entrar aquí nada de lo que tú les dijeras. El cerebro de uno de estos pacientes encontró dañada la circunvolución temporal superior posterior del hemisferio izquierdo, por detrás del córtex auditivo primario, por lo que asignó a esta área la función de comprensión del lenguaje. ¿Ok? Bueno, luego en 1875 tenemos a Lichtenstein. Este propuso además un nuevo centro, el centro conceptual, en el que se encontraban almacenados los significados y que sería principal para entender las palabras. Por lo cual, este Lichtenstein amplió el modelo de Wernicke. Él complementó ya la información que tenía de Broca y de Wernicke para ir mejorando todo este tema de los pacientes con afasia. Bueno, amplió el modelo a 3 centros y 3 conexiones entre ellos. Como consecuencia, también se amplió el número de posibles trastornos afásicos. Claro, no iban a ser solo los de Broca, ni de Wernicke, ni de uno que otro más, sino habían demasiados más. Según los autores de la denominada posición globalista, los diferentes tipos de afasia no se debían a la zona concreta que hubiese sido dañada, sino que eran consecuencia del grado de severidad de la lesión y del hecho de que estuvieran asociados o no con algún trastorno motor. Bueno, ahora pasamos con Norman Geschwind. Él recuperó el modelo de Wernicke y de Lichtenstein y añadió nuevas aportaciones. Este modelo postula 3 centros básicos del lenguaje. El área de Wernicke, que ese es el centro de la comprensión. El área de Broca, que es el centro de la producción. La circunvolución angular y promarginal. El centro conceptual y las conexiones entre ellas. De acuerdo con este modelo, el de Geschwind, los trastornos afásicos se pueden agrupar en 7 grandes síndromes afectados. Los 5 que ya te dije, y la afasia global y la afasia anatómica. Es un gusto haberles comentado estas aportaciones. Toda esta información tú la puedes encontrar en internet y pues sería un gusto, un placer que tú investigaras un poco más porque este es un tema demasiado interesante. Muchas gracias por su atención, compañeros. Nos vemos a la próxima. No, pues como ve, compañero, con toda la información que nos acaba de proporcionar mi compañera, yo como toda la noche he estado diciendo, es un tema demasiado importante ahora que los jóvenes no les interesa saber nada del cerebro, todo es pura inteligencia artificial, la verdad. ¿Y sabe qué, compañero? Un dato muy interesante, que la presidenta ha hablado al respecto sobre esto.
Por favor, comuníquenos con ella, nos interesa mucho saber su opinión o sobre qué piensa. Muy buenos días a todos y un saludo cordial para el compañero Caleb Julia, que está desde el estudio. El día de hoy, como su presidenta, me es un honor mostrarles o venirles a hablar sobre las técnicas de estudio del cerebro. Estas técnicas estudian la actividad eléctrica del cerebro, las electrofisiológicas, las cuales se encargan o nos muestran cómo es la comunicación entre las neuronas mediante los impulsos. Es como escuchar el lenguaje interno del cerebro. Un ejemplo de esto es un electroencefalograma, el cual registra la actividad general eléctrica del cerebro. Este no se centra en un área en específico, él registra en general. Ahora tenemos las de neuroimagen. Estas nos muestran una imagen detallada de su funcionamiento. Es como un mapa de actividad. Un ejemplo de esto es una tomografía de emisión de positrones, la cual muestra o registra, al igual que las electrofisiológicas, qué zona se activa en una actividad en específico. En palabras cortas nos muestra qué parte del cerebro, qué lóbulo, qué hemisferio se activa cuando se pide una actividad en especial. No, compañero, entonces, ¿cómo ve todo lo que le acaban de proporcionar la información mis compañeras y la presidenta? Para mí, yo tengo una sincera opinión. Todas estas limitaciones obligan a tener que completar los estudios de neuroimagen con otras metodologías, ya que si se quiere obtener información precisa y completa sobre las bases neurológicas del lenguaje, de ahí junto a las técnicas de neuroimagen se sigue investigando con pacientes afásicos. Y compañero, eso es todo lo que tenemos que decir por hoy. Espero haya disfrutado mucho este programa. Provechito se está comiendo, les repito. Muchísimas gracias por vernos. Espero nos pueda seguir viendo el siguiente día. Eso sería todo. Muchas gracias.